Hola, buenas. Hace unas semanas hicimos el diseño de una web partiendo desde cero con Photoshop. En ese diseño creamos una imagen, simplemente una imagen que guardamos dentro del ordenador y que tenía este aspecto. Esa imagen la hicimos creando los textos y todos los componentes del diseño y ya publicamos una serie de vídeos para explicar cómo el proceso de la creación. En este caso vamos a hacer la parte en la que vamos a convertir esta imagen, esto que es una simple imagen, en un archivo HTML que luego podremos ver en un navegador y conservando más o menos el aspecto que diseñamos con Photoshop. Esa imagen, esto como hemos dicho es una imagen y ahora lo que hay que hacer es extraer varios pedazos de esta imagen para ir creando el diseño. El diseño además lo vamos a crear con 960 Grid, que es un framework CSS que nos facilitará las cosas. Ahora he quitado las guías del diseño, con lo cual podemos verlo de manera bastante más limpia. Y redimensiono un poco la ventana para que nos quepa. Con la herramienta de mover, de desplazar el lienzo, que es la tecla de rápida es el espacio, puedo ver la parte de arriba. Y bueno, vamos a empezar directamente con la cabecera a crear los componentes del diseño. Paralelamente vamos a que creamos esos componentes, los vamos a utilizar en una página web que podemos crear directamente aquí. Creo una página web que voy a llamar plantilla y esa página web ya tenemos aquí el documento básico, le cambio el título. Diseño cero. Muy bien. Entonces yo casi siempre utilizo desarrollo web como referencia. Entonces vamos a abrir un navegador para acceder a desarrolloweb.com y hace unos pocos días publicamos un artículo en 960 Grid en el cual hablábamos sobre este tema. Está por aquí, aplicación de clases en 960 Grid. Aquí estamos haciendo un manual en el que paso a paso explicamos cómo utilizar 960 Grid. Y lo primero y este es un artículo introductorio que explicamos una serie de conceptos básicos con un diseño muy rudimentario. Explicábamos distintos detalles y por ejemplo hay que empezar cogiendo el doctype este de aquí. Lo voy a copiar porque el doctype generado aquí en este programa no era el que yo quería. Entonces con este doctype no voy a tener ningún problema a la hora de que se vean bien las cosas en Internet Explorer y en Firefox dentro de lo que son las clases 960 Grid. Como segundo paso, tal como podemos ver en el artículo de desarrollo web, hay que enlazar con las hojas de estilo del framework. Esas hojas de estilo las tengo yo también en el propio programa este y aquí las tengo. Hojas de estilo, hay que empezar metiendo las hojas de estilo, las vamos a meter en la cabecera. Una, dos y tres. Son tres hojas de estilo, unas para resetear, otras para formatear textos y la otra es para el propio 960 grid. Estas dos primeras hojas de estilo son opcionales, no hace falta colocarlas en principio, pero bueno, nos pueden venir bien diseñar a partir de ellas porque crean un entorno en el que todas las cosas van a ser parecidas en todos los navegadores. De acuerdo, entonces para hacer mi diseño, además yo voy aquí a crear una declaración de estilos en la propia página que me va a servir para tener los estilos aquí a mano en el mismo archivo HTML para ir editando el HTML y los estilos a la vez. Esos estilos por ahora los dejo vacíos, pero ahí voy a ir metiendo cosas. Y entonces para crear la cabecera que tenemos por aquí, en este primer paso mi objetivo es crear esta parte de aquí arriba, que sería la cabecera. Necesito definir un
un container y dentro del container meter los contenidos. Entonces en el caso de la cabecera vamos a crear un container. Bueno, en este diseño es un container de 12 columnas, porque si volvemos aquí a las columnas tenemos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas. Entonces yo puedo empezar colocando aquí un container de 12 columnas, que es div, y él identifica, perdón, este container de 12 columnas lo tengo aquí. Lo puedo copiar de aquí del mismo artículo de desarrollo web y me resulta más cómodo. Este container de 12 columnas yo le puedo poner, si quisiera, un identificador, por ejemplo, cabecera, para poder luego darle estilos con CSS a ese identificador. Y como vemos en la cabecera, ¿qué tenemos? A ver, que lo muestre aquí el dibujo con el Photoshop. Y vemos que tenemos un diseño por encima que tiene un degradado y después dos textos. Un texto por aquí, perdona, dos textos. Solo uno, un texto por aquí, luego lo otro es un buscador. Entonces, para lo que es la cabecera, lo primero que voy a hacer es conseguir el fondo de lo que es el espacio de arriba de lo que es donde va la cabecera. Para eso yo selecciono este espacio y lo copio. Fijaros lo que me ha salido. Dice, no se ha podido copiar el comando, no se ha podido completar el comando copiar porque el área de selección está vacía. En mis capas, le voy a dar OK, en las capas yo estoy trabajando una capa que no es la capa de la cabecera. Yo podría buscar con la herramienta de mover y dándole con el botón derecho la capa de la cabecera que debe ser esta de aquí. Efectivamente. Pero si queréis podéis utilizar la tecla rápida control mayúsculas C para hacer una copia de lo que hay en la imagen. No lo que hay en la capa, sino que hay en la imagen. Ahora eso que he copiado lo pego con un nuevo archivo. Lo tengo aquí. Y eso sería el fondo que voy a utilizar para la cabecera. Pero por si acaso la cabecera creciese más hacia abajo, está bien aquí darle un tamaño del lienzo un poco mayor, lo anclo por aquí y por ejemplo la anchura es 100, lienzo ampliado y ahora el espacio que hay abajo lo voy a rellenar con el color que hay en la cabecera abajo del todo. Creo una nueva capa, la pongo debajo y pinto sobre esa capa, con lo cual ese fondo ahora, si la cabecera creciese un poco más, me va a seguir sirviendo. Podría haber hecho incluso el fondo mayor, pero bueno, no pasa nada, está bien así. Al guardar el archivo, lo guardo como GIF, le doy que sí, y ahora lo voy a guardar dentro de aquí y voy a crear aquí una carpeta que se llame imágenes. Debo ir colocando las imágenes. Este sería el fondo cabecera. GIF. Perfecto. Ya tengo el fondo de la cabecera, ahora lo podría poner directamente en la página. Entonces voy a volver para aquí, veis que a la cabecera le puse un identificador, al container de la cabecera. Pues yo directamente aquí puedo definir un estilo para esa cabecera. Cabecera. Y el estilo que coloco, perdón, debo colocar para empezar el fondo que hemos puesto en la cabecera. Voy a definir varios atributos de fondo a la vez. Como color de fondo que podría colocar, si os fijáis, esta cabecera, bueno, le podría colocar por ejemplo este color de fondo, tiene color rojo y yo con la herramienta de cuentagotas selecciono dónde está el color y aquí puedo pillar el código RGB. Entonces, ese es el color de fondo de la cabecera que se vería solo si no está la imagen. Y ahora la imagen de fondo que está en el directorio imágenes, fondo, cabecera.
no me he equivocado con la ruta. Y ahora este fondo se tiene que repetir en la horizontal. Entonces hacemos un repeat X. Muy bien, aquí ya tenemos la cabecera creada. Ahora podría directamente ver esto en el navegador. Y vemos que la cabecera me sale un fondo negro porque todavía no le he colocado nada y solo está viendo la parte de arriba del fondo. Pero bueno, ahora vamos a colocarle contenidos y ya veremos más cosas. Dentro de la cabecera, ¿qué va a haber? Voy a colocar dos cajas. Una caja donde voy a colocar el título de la página, que lo podemos ver en el archivo de Photoshop. Voy a utilizar dos cajas. Primero una caja para lo que es el título y otra caja para lo que es el buscador. Si vuelvo a poner la rejilla con control H, podemos ver esas cajas, los tamaños que ocupan. Aquí tenemos el título que ocupa una caja de 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas de anchura. Luego vamos a tener un espacio vacío de 2 columnas de anchura y otra caja de 1, 2, 3, 4 columnas de anchura. Eso dentro de 960 grid. Si podéis ver el artículo que escribimos hace unos días en desarrollo web, veréis aquí un poco los detalles sobre cómo crear esas cajas. Por ejemplo, sería parecido a esto. Tendríamos una caja, luego un espacio en blanco y luego otra caja. Los tamaños no serían los mismos, pero sería eso más o menos. Entonces, para crear una caja de ese estilo, se crea de esta manera. Creas una caja con el grid 8 para decirle el tamaño, sufix 1 para el espacio en blanco que hay después y un grid 3 para decirle ese tamaño. Esos serían los tamaños de estas cajas, pero los míos van a ser distintos. Entonces me vuelvo por aquí y dibujo esas cajas. Div con un class es igual a... Aquí vamos a tener un grid 6, hemos visto que teníamos 6 de tamaño, con un... A ver, con un sufix de 2, porque vamos a tener dos espacios en blanco. Sufix, ¿cómo se escribe sufix? Con doble F, me lo temía. Sufix 2. Muy bien. Y ahora, dentro de esto vamos a colocar lo que sería el título de la página, ¿no? Muy bien. Y luego voy a colocar otro div con un div class es igual a grid 4, que era 4 espacios. Esos son las dos cajas que va a haber dentro. Con 6 espacios más 2 espacios serían 8, más 4 serían 12, que son los 12 del container. Muy bien. Y ahora a estos también les voy a poner un identificador, título general, y a este otro identificador que le damos buscador. Muy bien. Dentro del título general, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar un texto. Pero este texto tiene una fuente que no es común. Esa fuente es, bueno, es una fuente que tenía yo instalado en mi ordenador, que no tienen por qué tener otros usuarios instalados en su ordenador, en sus ordenadores. Entonces yo simplemente voy a utilizar esa imagen para crear otra imagen con Photoshop que la voy a utilizar como título para asegurarme que todo el mundo vaya a poder ver ese título con la letra que yo había definido. Porque si yo pongo el título a mano con atributos de estilos, no tiene por qué las personas saber qué fuente es esa, no tienen por qué tenerla en sus ordenadores y por tanto no verían la página como yo la he diseñado. Bueno, entonces yo puedo seleccionar aquí un texto con la herramienta de texto, salgo de esa selección, yo tengo aquí la capa de texto marcada y simplemente copio
y lo pego en un nuevo documento. Este nuevo documento no permite verlo muy bien, pero es un texto blanco sobre fondo transparente, no se ve muy bien. En la página sí que se va a ver bien, pero para eso tenemos que guardarlo como PNG. El PNG me permite transparencias independientemente del fondo que haya debajo. Entonces, aquí voy a crear la carpeta. No había creado ya la carpeta de imágenes. Aquí, imágenes. Ay, a guardar. Quería hacer un guardar como. Aquí puedo seleccionar PNG. Perdón, PNG de 24 con transparencia, guardar. Y en imágenes, le voy a llamar título general. El punto PNG me lo coloco. Muy bien. Y ahora me vuelvo al programa de edición y me voy a la carpeta imágenes. Refresco esto. En la carpeta imágenes, aquí tengo el título general que lo voy a colocar directamente aquí sobre la caja que había creado. Y ahora necesito el buscador. Bueno, primero vamos a seguir viendo el título general. Aquí le pongo un título en la etiqueta Alt, diseño desde cero. Y ahora lo podemos ver, esto, a ver cómo quedaría. No lo he guardado. Muy bien. En realidad, en lo que es la imagen, o sea, en lo que es la página que hemos diseñado con Photoshop, esa imagen sale un poquito, ese título sale un poquito más holgado, con márgenes arriba y abajo. Yo los voy a crear directamente sobre la capa, esos márgenes sobre la capa título general. Yo puedo crearlos aquí, en la capa título general. Le voy a poner aquí los valores, un valor de padding para que el título esté más o menos con los márgenes. Si lo vemos por Photoshop, aquí en esta imagen, aquí si cojo la selección, esto sería la anchura más o menos. La selección vemos que tiene una anchura de una altura de 28, que es un poco lo que he dejado espacio arriba. Entonces vuelvo al editor de HTML y el padding le vamos a dar por arriba 28. X al lado 0, por abajo lo voy a dejar 0 por ahora. Y al lado también, en realidad, arriba que le podríamos poner un padding. Esto lo guardo y lo puedo ver ya. Efectivamente ya sale un poquito. Muy bien. Y ahora directamente vamos a continuar con el buscador. El buscador en Photoshop lo tenemos aquí, tiene otro fondo. Vamos a quitar de aquí esta ventana, para acá. Este fondo del buscador, a ver, está aquí en la capa 4. Sí, ese fondo del buscador lo puedo seleccionar. Epa, voy a hacerlo un poquito más grande. Perfecto. Lo puedo seleccionar para hacer una copia. Ahora estando seleccionada la capa 4, le doy control C, hago un nuevo documento y lo pego. Al solo copiar, con control C, solo copiar en la capa 4, solo me ha cogido lo que es la capa 4 y se puede ver que a los dos lados, en los bordes redondeados, hay el fondo, una cuadrícula de fondo que me indica que está hecha la transparencia. Esa transparencia, como es simple, no tiene difuminado, la puedo guardar como GIF. Si quisiera como JPG, también lo puedo, PNG, perdón, también lo podría guardar. GIF 160
bytes. Perfecto, no ocupa nada. Y este fondo del buscador lo podía haber hecho de otras maneras, pero lo he hecho así por no complicarme la vida. Lo voy a guardar como fondo buscador. Un fondo de estos fijos no da tanta versatilidad, pero me permite hacer menos código y menos estilos. Y ahora me vuelvo al editor HTML y aquí va a ir el buscador. Tengo esa caja del buscador. Aquí he cometido un error que me acabo de dar cuenta. El título general, el padding este se lo he dado al título general, pero resulta que la clase grid6 ya tiene su propio padding. Con esto lo que hago es sobreescribirlo y eso no va a funcionar bien. Las cajas que hagáis con 960 grid las dejáis tal cual. Con los padding le podéis dar estilos ahí con otros estilos. Si queréis meter un padding, yo sugiero colocarlo a los elementos que van dentro de la caja, o bien hacer una caja dentro de esa caja. Es decir, con las cajas grid lo que haces es la maquetación y con lo que colocas dentro ya aplicas estilos. De acuerdo, la maquetación, la cuadrícula de maquetación se hace con las grid. Y ahí este padding no lo quiero meter en título general, sino que se lo quiero meter en la imagen. Eso me acabo de dar cuenta. Simplemente ahora estoy definiendo estilo de la imagen que va a ir dentro del título general. Y con el buscador nos pasa más o menos lo mismo. Voy a tener aquí un formulario. Directamente el formulario va a tener un input type es igual a text. Y también voy a tener un input type es igual a boot. Muy bien. Esos dos elementos son los de mi buscador. Y ahora, bueno, primero vamos a echarle un vistazo porque nos va a venir bien para poder ver qué estamos haciendo. Nos ha quedado el buscador, el botón no tiene nada escrito, le vamos a poner aquí un value. Es igual a buscar, ¿no? Al texto del botón. Muy bien. Para empezar, esos campos son un poco mayores de los que yo tenía en mi diseño Photoshop. Aquí ese diseño se puede ver que es un texto un poco menor. Yo creo que le queda mejor un poco menor el texto. Directamente puedo a la capa buscador en los elementos input les puedo dar un estilo que sería font -ice 2.8pt. Con eso hago que el texto de los formularios sea menor. Muy bien. Ahora al buscador, a este identificador buscador, le tengo que colocar un fondo que habíamos creado antes. Y para colocar el fondo del buscador, lo voy a hacer de la siguiente manera. Background. El fondo del buscador es transparente. Tiene una URL, una imagen que vamos a colocar como fondo, que sería en images barra fondo buscador, si no he confundido, .gif. Y además este fondo le tenemos que decir que no se repita y que lo coloque abajo a la derecha. A ver qué tal queda. Bueno, ahora mismo no vemos nada, vemos que sí, que efectivamente se ha colocado un fondo gris, pero no vemos el redondeado ni nada. Eso me gustaría que estuviese abajo del todo. Para conseguirlo,
tengo que ponerle alguna capa o algún elemento, por ejemplo, a este formulario le tengo que poner un padding para que salga un poco, para empujarlo hacia abajo, ¿no? Entonces al buscador, a la etiqueta form, le vamos a poner aquí un padding. ¿Y qué padding le coloco? Pues suficiente, para que vaya suficientemente hacia abajo. Vamos a ver aquí un poco los tamaños con Photoshop que yo había seleccionado en esta caja de aquí. Si yo hago aquí en la imagen una selección de aquí hasta aquí, o en realidad es de aquí hasta aquí, ¿no? ¿Cuánto tengo? Un 43 de altura. Tengo que empujar todo eso un 43 de altura. Entonces 43 px. Vamos a ver, luego si hay que retocarlo, se retoca. Luego hacia la derecha voy a ponerle un 20 px. Hacia abajo 6 px. Y hacia otro lado lo voy a dejar en 0 px por ahora. Y este lo voy a dejar en 0 para que veáis, ¿vale? Un momento. Yo quiero ahora ver cómo va esto. ¡Epa! Ahí lo tenemos. Veis que nos sale el fondo alineado abajo a la derecha, pero por culpa de que la capa empieza aquí, la caja empieza aquí, el buscador está fuera de lo que es el fondo. Yo para colocarlo dentro voy a alinearlo simplemente a la derecha. Entonces, por ejemplo, a la capa buscador le pongo text alig, los puntos. Muy bien, perfecto. Ahora sí, lo estamos viendo. Está alineado a la derecha y hay que ponerle un margen al formulario o un padding, que eran esos 20 píxeles por lo menos que estaba colocando aquí antes. Y veamos. Vale, podía ponerle un pelín más todavía. De 20, 30. Muy bien. Vale, pues ahí lo tenemos. Como el buscador lo hemos puesto hacia abajo, bastante con espacio hacia arriba, lo que hace es que él cierra el diseño de la cabecera. Y me viene perfecto. Vamos a ver esto en Firefox. Un momento. Copio esta dirección. Abro un Firefox. Un segundo. Aquí está. Pego la dirección. Y ¡ops! No se ve nada. Vale. Eso es porque hay algún problema por ahí. Para empezar, la cabecera tiene fondo y tal. ¿Sabes lo que pasa aquí? Que después de estos dos elementos, estos elementos tienen una propiedad float, la clase es grid 6 o grid 4. Entonces, después de todos estos elementos, para cerrar una fila, hay que colocar una clase que está aquí, div class clear. Esto lo que hace es cerrar la fila y si había como en este caso, varias cajas con float, lo que hace es que cierra fila y los estilos de la cabecera definidos aquí se van a ver para toda la fila. Porque si no, es un típico efecto de los float que da problemas con CSS. No sé. Creo que es eso, vamos a ver. No, no es eso. Pues vamos a buscar a ver qué otra cosa. ¿Lo he grabado? No, no lo había guardado. A ver. Guardo. Efectivamente era eso. Pues eso, en Firefox se veía mal, pero era el tema este de la cabecera. Con el div class clear se arregla y los fondos que tú le pones al container a través de hojas de estilo
o bordes o lo que quieras ponerle, cualquier estilo que quieras ponerle, va a contar. Si no les pones los div class clear después de cada una de las filas del diseño, puedes tener estos problemas u otros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya lo estamos viendo en Firefox. Aquí lo único que igual ha quedado un espacio demasiado grande. Para reducir ese espacio, simplemente aquí en vez de 43 le voy a poner 41. A ver qué tal. No quiero quitarle mucho, pero sí me parecía excesivo ahí. Incluso un poco menos. 40. Puede ser 40. Bueno, ahí está, perfecto. Y hasta aquí hemos creado la cabecera. No es mucho, pero más o menos se ve. Yo lo que no estoy seguro si se está viendo el fondo de la cabecera. Imágenes fondo cabecera. Fondo cabecera.if. A ver si pongo aquí 1, 2, 3. Sí. O sea, sí, el fondo de la cabecera se está viendo. Es que ese degradado, la verdad es que no es muy atractivo, ¿eh? Voy a ver si puedo coger este fondo de la cabecera. Y en esta capa, vamos a ver, tengo este color y tengo este otro. Y el degradado me sale de esta manera. Pero vamos a ver si yo a este lo pongo un poco más de negro y a este rojo lo pongo un poco más de rojo. Y ahora hago un degradado aquí. No quería al revés. Eso es. Y lo guardo. Guardar. Fondo cabecera. Reemplazar. Son pequeños retoques que a medida luego que vamos trabajando los vamos viendo. Y yo creo que queda mejor. No sé si en vuestras pantallas y en este vídeo habéis podido ver la diferencia. Pero sí, aquí en la pantalla de mi ordenador la diferencia es alta. Se ve bastante actualizado. Y ahí está. Bueno, tampoco tanto, pero algo más se ve. Ya que hemos utilizado un degradado, pues por lo menos que se vea, ¿no? Y veis que la imagen de fondo blanco, al ser PNG con diseño transparente, queda perfecto. El buscador no es exactamente el mismo, pero es un botón de buscar, tal. Luego más adelante se puede colocar, si queréis poner un buscador propio que tenga vuestros estilos, el Google Coop, que sacan esos otros que hemos visto en la imagen de Photoshop. Y bueno, en general esto es lo que hay que hacer. Ahora mismo hemos hecho la cabecera, pero queda bastante más por hacer. La verdad es que queda la parte, o sea, casi todo lo que queda es lo más bonito. Voy a ver esto también, ya que estoy en Google Chrome. Y muy bien, perfecto. Ah, me habría faltado, ahora que estoy viendo yo, con respecto a esta imagen de Photoshop. Esto lo voy a quitar de aquí. Que habíamos seleccionado aquí un color de fondo para el body, para el cuerpo, perdón. Es este de aquí. Vamos a llevar para el cuerpo, a ver qué pasa. Epa. Al cuerpo le vamos a dar un fondo de color ese grisáceo que estaba en nuestro ejemplo. Y ahora lo voy a ver aquí. Ahora tiene mejor pinta. Porque ese fondo blanco estaba saliendo un poco, quedando un poco feo, ¿no? Bueno, seguiremos trabajando en próximos artículos. No hay que tocar nada más por ahora. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.